Bien, comenzamos. ¿Se escucha bien nuestro entrecortado? Está Muy bien, bien, Inge. positivo. Entonces, es lo que me han ido preguntando todo el fin de semana. No he querido colocar ninguna noticia de que lo dejen para el día lunes o para el día martes. He dejado que ustedes puedan averiguar y un poco ver de inicio cómo es la correlación. Entonces, aquí vamos a saldar todas las dudas. Lo que importa ahorita es que ustedes vean cómo se interpreta la correlación. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer una vez de que hayamos calculado la correlación? Esta le vamos a llamar tercera etapa del análisis. A veces algunos comienzan por esta parte y después recién hacen la gráfica y después hacen el modelo o al revés, el modelo y luego al último la gráfica. Todo dependerá de cómo quieren presentar los resultados. ¿Por qué es importante esto tal vez de presentar primero? La correlación tiene que ver con el grado o el nivel de ajuste que tienen los datos, ¿no?, a un modelo lineal. Si yo bien les dije en la gráfica que ustedes pueden ver, ¿será posible ajustar los datos a un modelo lineal o ajustar a una recta de regresión lineal? Entonces, viendo la gráfica, parecería que sí, un poquito parece que no, porque a ver, tal vez hay una curva, alguna tendencia que no es lineal. Entonces, este estadístico nos dice exactamente si es sí o no. Tampoco es exacto. Podría dar una interpretación tal vez para algunos y otra interpretación para otros, dependiendo. Pero hay una condición que debemos cumplir. Vamos a ver primero el estadístico. El estadístico de correlación se llama estadístico R. Y hay dos fórmulas aquí en la presentación. Uno, cuando R es igual a la covarianza, ese COP, X y Y, significa covarianza, que tiene su fórmula. Y esa su fórmula está justo en la expresión que está al lado, a la derecha, ¿no? Sumatorio de XY menos X promedio por YY menos Y promedio. Esa es parte de lo que es la fórmula de la covarianza. Y abajo están las desviaciones estándar. Ustedes tendrían que calcular las desviaciones estándar de la variable X y de la variable Y por separado. Entonces, ahí está el producto de las desviaciones estándar de las variables marginales X y Y. ¿Por qué se le dice marginales? Porque vamos a separar las variables. Ya no lo vamos a ver como un análisis bivariado de dos variables, sino como un análisis, digamos, de univariado al momento de calcular sus desviaciones estándar de cada variable X y luego de la de Y. Ambas expresiones se dividen entre n-1. Entonces, como tienen el mismo denominador, tanto la covarianza como las desviaciones estándar, entonces n-1 se suprime de la fórmula que deberíamos tener, y con eso llegamos a la expresión final que está aquí a la derecha con las sumatorias. Entonces, lo que habría que hacer es calcular estas sumatorias, ¿no? Haciendo cálculos anexos tal vez. De todas maneras, como les he ido solicitando ya desde la anterior semana, ustedes tienen que escribir esta fórmula de la covarianza. No es necesario escribir la fórmula de las sumatorias, es un poco larga y no tendría mucho sentido al final. Lo que sí tendría que escribir para responder a las preguntas del examen o de los ejercicios es que R es igual a covarianza, COP de covarianza, XY, dividido entre desviación estándar de X y desviación estándar de Y. Suficientes con esa expresión. Lo de las sumatorias no es necesario escribir. Entonces, una vez de que ya lo tienen en la calculadora los datos, ¿no? Como ya hicimos la anterior semana, hemos calculado los coeficientes del modelo. Ahora lo que hacemos es decir cuál es el valor de la correlación. La correlación es un valor o es un estadístico que varía desde -1 hasta +1. O sea, puede ser negativo o positivo, pero nunca sobrepasar el valor de 1 o nunca sobrepasar el valor de -1. ¿Cuándo es negativo? Cuando la relación entre las variables es descendente, es decir, que hay una pendiente negativa en el modelo.
En ese caso, la correlación tiene un valor negativo. O sea, tiene una relación, el resultado de la correlación negativa con la pendiente negativa del modelo. Los signos tienen que presentarse en ambos estadísticos. Si el modelo presenta una tendencia ascendente, es decir, una relación directa, entonces la correlación tendría que ser positiva. Cuanto más se acerque a 1 o a -1, dependiendo de cuál es el escenario que tenemos, si es una relación ascendente o una relación descendente, no pueden ser mixtas, ¿no? Tendría que ser una de las dos posiciones. Entre más se acerque a 1, mayor es el ajuste lineal de los datos. Mejor es el ajuste lineal de los datos. Entonces, si yo tengo 0,98 para un modelo y 0,99 para otro modelo, el 0,99 es más próximo a 1, entonces se presenta mejor correlación. Y en el otro sentido, si yo tuviera menos 0,99 y menos 0,98, el menos 0,99 presenta mejor correlación, porque es más próximo a -1 en este caso, ¿no? Entonces, los valores de las correlaciones tienen que ser lo más próximo a 1 o a -1. Si nosotros tenemos el ejemplo del consumo eléctrico como variable dependiente, en este caso la relación es ascendente, es una relación directa. Nosotros deberíamos tratar de encontrar o ver si es posible encontrar una correlación lo más próximo a 1. Pero a veces no ocurre eso y simplemente alcanzamos valores de 0,9 o hasta de 0,8. Para el curso, lo que nosotros vamos a plantear como referencia, como valor de comparación, para decir que la correlación es suficientemente alta para decir de que las variables, el modelo lineal que estoy queriendo aplicar es válido, es que la correlación tenga un valor mayor que 0,8. Si es mayor a 0,8, entonces decimos el modelo lineal que estoy planteando para los datos que se están observando es válido. Es una línea recta la que representa mejor a los datos. Si es una línea recta la que representa mejor a los datos, entonces el modelo es válido. En el otro sentido, ¿no? Si hay una relación descendente, entonces nosotros deberíamos tener menos 0,8 como valor mínimo de correlación, menos 0,85, menos 0,90 ya serían valores aceptables de correlación, menos 0,8 mayores, dependiendo del sentido de signo que le demos, no sirve. Entonces, tenemos que encontrar correlaciones con un 0,8 como mínimo o menos 0,8 como mínimo. Esto como valor de referencia. En algunos otros libros plantean que debería ser 0,9 o 0,95. Es un poco subjetivo al área de estudio, ¿no? Dependiendo de qué tipo de datos estás analizando. Por ejemplo, en el área de sociología, que tengas una correlación mayor a 0,5 también es significativo. Porque encontrar relaciones lineales o correlaciones lineales en la sociedad, ¿no? Con sus actividades, con su economía y otros tipos de variables, ¿no? Encontrar es un poco difícil, ¿no? Entonces, estaría bien que por lo menos sea 0,5. Pero para nuestros ejercicios, para el examen, es 0,8. ¿Está bien? Cuando interpretan la correlación, no digan, la correlación es buena y el modelo es válido. No, digan por qué es buena la correlación. Hay que explicar por qué. Entonces, hay que darle la interpretación en el sentido de que es próxima a 1 o que tenemos una correlación mayor que 0,8. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, tal vez, de la teoría? Seguramente ustedes ya han calculado la correlación del ejercicio o del primer ejercicio de la práctica 9, ¿no? Entonces, hayan de hallar una correlación tal vez mayor a 0,9, ¿no? Y eso ya es suficiente. Bueno, no hay consultas. Sigamos entonces. Ahora, ¿qué sigue? Entonces, cuando nosotros ya hemos
¿Cuál es la fórmula? Esa es la fórmula de la correlación, la que tienen que anotar ustedes en la práctica o en el examen, digamos. Eh, ¿No? Para el ejemplo de aplicación, ¿no? Que nosotros teníamos la temperatura y el consumo. Estos serán los datos. Y seguramente, si ustedes pueden hacerlo ahorita, no es necesario que aquí ya está el resultado. Van a ver que la correlación para estos datos del ejercicio que hemos seguido toda esta semana, o estas 3 clases, tiene que ver con una correlación de 0,962. Entonces tiene una correlación elevada. Eso es muy bueno porque nos dice que estamos trabajando bien en aplicar un modelo lineal. Si bien había una curva, una especie de curva que se ve en la gráfica, voy a retroceder a la gráfica. Aquí está la gráfica. Vean, hay una serie de tal vez de una curva que se puede observar, digamos, al medio de los datos, pero no es tan relevante como para decir, bueno, la correlación es tan alta que realmente podemos encontrar un modelo válido, un modelo lineal válido. Y las proyecciones y el uso que yo le dé al modelo me pueden dar resultados no exactos, pero lo más exactos posibles en función del error de estimación. Entonces, por ahí, por ahí el modelo es adecuado. Es adecuado porque no debería ser otra variable, sino la temperatura la que tal vez defina cuál es el consumo. Ah, pero tal vez cuántas personas viven en la casa también define el consumo. Entonces vamos a agregar una variable más. Y cuando agregamos la otra variable, la segunda variable, esta correlación aumenta a 0,98. Ah, entonces al agregar más variables, tenemos una correlación más alta. Y eso es bueno, ¿no? Porque estamos agregando más dispersión en el modelo. A veces con una sola variable, como ahora, podemos alcanzar valores altos de correlación y eso es de gran ayuda. Pero como son ejercicios académicos, ejercicios de unos libros, entonces posiblemente está orientado a eso, ¿no? Encontrar este tipo de correlaciones. En la vida real puede que no sea así, ¿no? No sea tan fácil encontrar una correlación tan alta. Vean que la correlación es positiva, es decir, que el modelo que hemos encontrado tiene la tendencia positiva y debería tener esta situación, ¿no? De una correlación también positiva. Es la misma opción en la calculadora, aquí abajo en el menú. Ustedes pueden observar cuáles los pasos. Es los mismos pasos que llegamos hasta las constantes A y B. Y ahí abajito debería estar R, ¿no? Como han debido comprobar. ¿Qué sigue después de esto? Entonces, para este gráfico, la correlación es 0,8 y nos toca decir la interpretación. La interpretación la voy a dictar, digamos, la pueden escribir o como ya está grabado lo van a escuchar de nuevo. Decimos, ¿no? Como el valor de la correlación es próximo a 1, no a -1, porque sería el sentido, se comprueba la asociación entre las dos variables y el correcto ajuste lineal en los datos, ¿no? Esa sería la interpretación. La gráfica entonces queda así con un modelo, una línea roja que está aquí, que es el modelo que va a representar los datos y el que nos va a ayudar a poder encontrar valores referentes al consumo en función de la temperatura. Para terminar esta parte de la presentación, entonces tenemos las salidas del Minitab. El Minitab es un software estadístico, como tal vez les comenté hace rato, donde se pueden, ¿no?, hacer también ecuaciones de regresión. Aquí está, aquí al final de esta presentación, ahí dice consumo medio diario es igual a 23,48 más 0,4832 temperatura. Esa es la forma en la que presenta el software el modelo. Es la forma en la que ustedes tienen que presentar el modelo. No decir Y es igual a 23,48 más 0,48x. No, eso no dice nada, es un modelo general. Hay que darle el nombre a las variables. Entonces, tal vez un Y, paréntesis, consumo medio diario es igual a 23 más 0,48, paréntesis, temperatura, ¿no? Asumiendo de que son variables numéricas y que ya tengo una relación. Aquí nosotros tenemos el valor del R cuadrado. El R cuadrado. Nosotros teníamos en el Excel también. Ustedes recuerdan cuando les mostraba el Excel.
El R cuadrado es el coeficiente de determinación. Si nosotros bien lo vemos como R mayúscula, pero también es R minúscula también, ¿no? Porque es poblacional y el otro es muestral. El R mayúscula es poblacional y el R minúscula es muestral, pero nosotros vamos a trabajar con R minúscula, son muestras normalmente, ¿no? Pero el Excel lo maneja de manera general con R mayúscula. Entonces, dice 0,925. 0,925 es este de acá, este es el R cuadrado, 92,55%. ¿No? Entonces, el grado de, de qué manera el modelo, en qué grado el modelo, ¿no? representa la variación de los datos es un 92,55%. Si los puntos observados estuvieran sobre la recta, todos estuvieran formando una línea recta perfecta, ¿no? Todos los puntos están sobre la línea recta, este R cuadrado hubiera sido un 100%. O sea, todo el modelo representa toda la variación de los datos. Pero como hay datos arriba y abajo que se salen y no están todos dentro de la línea recta, el R cuadrado va disminuyendo de valor, pero no es despreciable porque es más del 90%, 92,55%, y eso me garantiza de que estamos ajustando bien los datos, ¿no? Aquí hay una salida que dice coeficientes, eso es un análisis de varianza que no, perdón, es un análisis de significación de coeficientes, no es análisis de varianza, es un análisis de significación de los coeficientes y solo decirles de que los coeficientes han salido significativos, o sea, que son válidos los coeficientes. Deberíamos tomar los dos coeficientes, pero eso es otro análisis que se podría hacer a partir de la salida del minitab. De aquí lo que vamos a rescatar es la forma en la que la ecuación se describe. Al final dice ecuación de regresión. Así tenemos que escribir las ecuaciones que vamos a presentar en el examen o en las tareas. Y el R cuadrado, el R cuadrado es el porcentaje de representación del modelo de la dispersión de los datos, ¿no? Entonces, lo que más me interesa a mí es la correlación, les comento. La correlación, el coeficiente de determinación es consecuencia y no reviste mayor necesidad. Lo que sí es importante que esté la correlación. Claro que les pide el coeficiente de determinación en el libro y lo hay que hacer, y hay que hacerlo, ¿no? Pero en el examen no va a entrar el coeficiente de determinación, solo el de correlación. ¿Está bien? ¿Habría alguna consulta? Si alguien tuviera alguna consulta. Inge, Sí, por favor. R cuadrado solo es aumentarle R al cuadrado nomás a la R. Sí, yo te voy a pedir, por favor, este 0,962 que ves en la presentación, elevalo al cuadrado y me digas cuánto sale. Y que ¿Alguien lo también se puede vamos a animar? mantener como 0,962 al cuadrado. Cero punto noventa y dos, Ali. 0,92 ¿No ve? puntos. 0,925. 5, ¿no ves? 0,925. Sí. Eso es lo que hemos hallado, ¿no? Eso es lo que ha determinado el Excel, por ejemplo, 0,925, R cuadrado. Y en el caso del Minitab, 0,9255. Tomando todos los decimales de la correlación, aquí están como 3 decimales, entonces no tenemos tan exacto como el Minitab. Pero han comprobado que solamente se elevando al cuadrado. Eso no más hay que hacer, por favor. ¿Está bien el cálculo? ¿Sí? Inge, y una pregunta. Sí, Una Inge. clase anterior dijo que o sea, la correlación se podía representar en porcentajes. O sea, ¿lo podemos representar en porcentajes? Buena pregunta, Alan. La correlación no se presenta en porcentaje, no. La que se presenta en porcentaje es el coeficiente de determinación R cuadrado, ese sí,
pero la correlación no se representa en porcentaje. No es un porcentaje, sino simplemente es la tasa de representación de la variación global respecto de las variables simples. Entonces, no es necesario presentarlo en porcentaje. Cito, por favor. ¿Había otra consulta más? ¿Alguien más, por favor? Y que entonces solo lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dejar en el valor. Sí, claro que cuando ustedes lo eleven al cuadrado va a salir 0,955, sí, estoy bien, pero lo van a multiplicar por 100 porque, como ven en el software, lo representa en porcentaje, entonces 92,55, no 0,925, no lo dejen como 0,925, sino 92,55%. Necesito nomás, después el R se queda nomás como está, pero el R cuadrado, bueno, por términos de valor, debería estar en porcentaje. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta más? Inge, Inge, Dime, el, Eric, por favor. el R no tiene unidades, ¿no? No, no tiene unidades porque es la división de dos, como de dos varianzas, digamos. Se eliminan las unidades, no tiene unidades. Es adimensional. Gracias. No hay por qué. ¿Había otra pregunta? con respecto a las prácticas, le podemos presentar las prácticas hasta el día del examen, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que hay que hacer es completar todas desde la 1, desde la que comenzamos hace más de un mes, digamos, entregarlas toditas hasta el día del examen. Al día del examen o posterior día, yo ya voy a cerrar las prácticas para que ya pueda hacer las calificaciones. ¿Ya? Por favor. Y una pregunta. Ahora quiero con respecto a las presentarles un ejemplo. prácticas, ¿Sí? con respecto a las tres últimas prácticas, en el Classroom nos sale ahí un archivo, o sea, una hoja de cálculo. ¿La práctica la tenemos que resolver ahí o podemos resolverlo en Excel y subirlo? Buena pregunta. Ese archivo que es un Excel, parecería un Excel también, el que está adicionado a las tareas, es propio de Google Drive. Entonces, ahí pueden copiar. Ustedes lo hacen en Excel, en su computadora, copiar y lo pegan ahí y eso envían. O pueden, si quieren, ese documento Excel que han hecho en su computadora, añadirlo como archivo. Hay dos maneras de enviar la tarea. Y la tercera sería una fotografía, ¿no? Pero en el caso del Excel hay dos maneras. Copian y pegan lo que han resuelto en ese documento que está añadido en las tareas o lo añaden en el archivo Excel que ustedes han creado. Depende de ustedes. El detalle es que a veces cuando ustedes copian y pegan de su Excel a estos archivos de Google Drive, entonces se desconfigura, un color no va a cambiar, no sé, alguna cosita, pero después no es gran diferencia. Depende de ustedes cómo quieran enviarlo. Ya, es que yo subí ya la práctica, pero no me aparecen las fórmulas. Entonces me sale como si estuviera vacío. ¿Le puedo enviar una foto de la práctica? Claro, claro, la foto también es válida. Como te decía eso, ¿no? De que copias y pegas y no aparecen las fórmulas que tú anotaste porque no reconoce el Google Drive. Entonces, documentos de Google no reconoce. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Con el histograma era lo mismo. El histograma se puede hacer bien en el Excel, pero en documentos de Google no se pueden unir las barras. Ese es un ejemplo que pasó. Puede mandar las fotos adicionalmente a manera de justificar todo el trabajo. No había problema. Voy a repetir la interpretación de la correlación. Me están pidiendo. Aquí está la interpretación. Como el valor de la correlación es próximo a 1, se comprueba la asociación entre las dos variables y el correcto ajuste de los datos. Cuando digo el correcto ajuste de los datos, significa que el modelo lineal es válido. Es posible expresar los datos mediante un modelo lineal. Aquí estaría la interpretación. ¿Ya?
Inge, Sí, dime. para el aproximado a -1 la interpretación sería la misma, ¿no? Solo que con el, No, no te escuché bien, por favor. para la interpretación del -1, cuando está aproximado a -1. Sí, 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 es la misma idea. ¿No? Como el valor de la correlación es próximo a -1, se dice ahora, ¿no? Se comprueba la asociación entre las dos variables y el correcto ajuste lineal de los datos. Es lo mismo, solamente que ahora se aproximaría a -1. Había una pregunta y dice de las fórmulas. Sí, tienen que estar las fórmulas. Es el entrenamiento para el examen. En el examen, si no hay fórmulas, no lo tome en cuenta, a pesar de que tenga 5 decimales de precisión. Es que necesito saber que han estudiado y que saben qué fórmula se utiliza. Todo con fórmulas. Saben que la calculadora ya tiene el resultado, entonces como ven aquí en la presentación, yo copio la fórmula y lo pongo al lado del resultado de la calculadora y listo. Entonces no estoy pidiendo que me muestren las sumatorias o los cálculos adicionales, no, simplemente las fórmulas. Lo que pide en la pregunta, sí, les pide graficar y no les pide interpretar, como la correlación, les pide la correlación y no pide interpretar, entonces hay que prepararse un formulario, ¿no? Para tener a la mano todo, porque uno va a hojear la presentación o su cuaderno que han podido hacer y va a ser va a tardar más el examen, ¿no? Entonces, mejor si ya se hacen un formulario y ustedes de ahí del formulario sacan las fórmulas, ¿sí? No hay problema, está abierto el examen en ese sentido. Las medidas de tendencia central, las tres medidas de tendencia central son la media, mediana y moda, ¿ya? Esas son las más importantes. Hay media geométrica, media cuadrática, son otro tipo de medias que en otras aplicaciones, pero nosotros las más importantes hemos visto media, mediana y moda, que tiene sus variaciones cuando son tablas de frecuencias. El examen ya lo estoy preparando. Como les dije, tiene la base de la práctica del primer parcial, que no hay que entregar, solo para que ustedes tengan conocimiento. Y estoy adicionando algunos incisos, algunas cositas estoy cambiando. No va a ser, ya tengo hecho la 1, ahora eso lo voy a pasar al ex. No, no va a ser tanto así, ¿no? Algunas cositas estoy cambiando, pero la base es la misma, ¿cierto? Entonces ya van a tener idea del examen. No va a ser necesario que me pregunten nada. Con eso estaría bien de decirles de que estén preparando ya también lo de la práctica, ¿no? Para tener esa base para resolver el examen. ¿No? O sea, como estén en casita, ustedes pueden hasta consultar la práctica, no me hago problema. Dice, y de las tres medidas de tendencia que usamos, ¿cuál es la que tomamos en cuenta? O tomas la media o la mediana. La moda no se toma muchas veces. O tomas la media o la mediana. Cuando la media y la mediana son iguales, es la media la que se queda. Dice, la que representa mejor a los datos es la media. Pero cuando la media y la mediana son distintos, el que representa mejor en ese caso es la mediana. La mediana se queda como el valor que representa los datos, cuando son distintos. ¿Alguna otra consulta más? Ambos métodos son válidos, ser en Excel o a mano. ¿Está bien? No hay problema que sea a mano también. Traje un ejemplo de un ejercicio de examen del anterior semestre. ¿Podemos ver? ¿Les parece? Sigue. Esta es una pregunta de examen. Esta pregunta es del anterior semestre. Entonces, por favor, una leidita rápida para que se entienda de qué vamos a desarrollar.
Bien, entonces, esto lo voy a subir al Classroom, ¿no? Es una presentación de un ejercicio. ¿Será que las personas con más edad tienen más días de ausencia o las personas más jóvenes tienen más días de ausencia? Trata de encontrar una relación entre las dos variables. Pregunta, ¿cuál es X y cuál es Y? ¿Alguien? X sería X es ausente. día de ausencia. Y Y, Depende la edad de las personas de los días de ausencia o los días de ausencia depende de la edad. ¿Cuál es el sentido? la edad depende de los días de ausencia. No. No puede depender tu edad de los días de ausencia. Los días de ausencia dependen de la edad. De la edad. Esa es la respuesta. Los días de ausencia que yo tenga depende de mi edad. Eso es lo que quiere demostrar el gerente de personal. Entonces, X es edad y Y es días de ausencia. Realiza el gráfico correspondiente para los datos y comprobar el ajuste lineal. Entonces, primera etapa de lo que hemos visto en la teoría, 10 puntos por esta pregunta, hay que hacer la gráfica. ¿Ascendente o descendente? Descendente. Descendente, muy bien. De acuerdo con el diagrama de dispersión, se comprueba gráficamente que se puede aplicar un modelo lineal, porque yo veo ahí que se podría aplicar, es decir, que los datos se pueden ajustar a una línea recta, ¿no? Para predecir los días de ausencia en función de la edad de los trabajadores. Entonces, como ven, días ausentes es Y y la edad es X. Esta relación es lineal descendente, por lo que a mayor edad, menor es el número de días de ausencia. ¿A ver? Entre mayor sea la edad, entre mayor sea X, menos es Y o los días de ausencia. Entonces, esa sería la interpretación de la gráfica. Ya tengo 10 puntos. ¿Aquí hay alguna duda? Lo que más toma tiempo es hacer la gráfica. Sí, por favor. Para el tema de la gráfica, Inge, o sea, colocamos los puntos y luego trazamos una recta que intente estar alineados con la mayor cantidad de puntos, ¿no? Bien. Una vez que hacen las gráficas de los puntos, así a mano alzada, ustedes ponen una línea que demuestre la tendencia lineal. Esa línea no es exacta porque tendrían que tener el modelo. Y todavía no tenemos el modelo y no pide que apliquemos el modelo para hacer la gráfica de la línea recta. Ustedes a mano alzada lo que hacen es hacer la línea recta. Se puede hacer en Excel, está permitido. Voy a subir también, anexando a esta presentación, el archivo Excel que he usado para que salga esta gráfica. ¿Ya? Entonces ustedes van a poder un poquito manejar el Excel. Sí, está permitido, no hay problema. Porque, ¿de qué sirve que tenga el Excel si no sé qué voy a hacer? No sé qué voy a graficar, no sé qué le voy a dar sentido a la edad, le voy a poner X y Y. Es lo que quiero que me demuestren, ¿no? Que ustedes manejan esto. No había problema del Excel. Aquí en la vista del Excel, ¿se puede ver el Excel? La hojita que está cortada ahí arriba. Sí, Inge. O lo grande. Voy a tratar de hacer tal vez un acercamiento. Entonces, como les decía, una vez que sacan la gráfica, ahí está la gráfica, y aquí hay en diseño, hay estas opciones, y aquí aparece una opción que es con un FX, que ahí está en círculo. Ahí hacen clic, habiendo seleccionado la gráfica, ¿no? Seleccionan la gráfica de dispersión, es un diagrama de dispersión. Una vez que seleccionan la gráfica, van a diseño y ahí hay una opción de diseño con FX. Al presionar en FX aparece la gráfica, pero adicionado el modelo y el R cuadrado que estamos viendo acá. Entonces, de ahí es que ya podemos ir sacando los resultados que vamos a presentar ahora.
Entonces, aquí el que multiplica X es menos 0,26, entonces es la pendiente, menos 0,268. Como ven, coloco la fórmula y el resultado. Y el 21,58 es el término independiente de X, entonces esa vendría a ser B sub 0 y ese es el valor de la segunda constante del modelo. Con eso, ahí está el modelo representado. Este es el modelo que ustedes tienen que escribir de esta manera. Los días de ausencia están en función de la edad de acuerdo a estas dos constantes. ¿Qué me pedía el inciso B? El inciso B me decía, realice el cálculo del modelo de regresión. Existe una relación entre las dos variables. Como ven, aquí existe tal vez una relación porque hemos encontrado coeficientes que no son 0. Porque cuando no hay relación, estos coeficientes, sobre todo el B sub 1, es próximo a 0. Eso significa de que no hay relación lineal. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo de que, si bien es menos 0,2 nomás, pero no es 0 en realidad. Y estamos hablando de que podríamos, desde este punto de vista del modelo, decir que es posible hacer el modelo, que es válido el modelo, ¿no? Entonces ahí están las fórmulas, los coeficientes y la interpretación de los coeficientes, ¿no? Según el modelo de regresión, el valor máximo del número de días de ausencia promedio que se podría observar entre los empleadores es de 21,5. Entonces, como hay un máximo en los datos, ¿no? Que es cuando la edad es mínima, hay un máximo para 20, 22 años, ¿no? Hay un máximo, entonces eso es lo que representa el corte de B sub 0 de la ecuación en el eje Y. Entonces, el modelo lineal corta en Y en 21,5. Entonces, de ahí hasta un valor menor se puede llegar a observar. Lo máximo que se puede llegar a observar es 21,5. Porque pasado eso ya se convierte en X negativo, entonces no tiene sentido. Según el modelo de regresión, por cada año de edad que presenta el trabajador, se espera que disminuya su ausencia en 0,3 días. El valor de la pendiente es negativa, entonces va a disminuir la ausencia. ¿Y disminuye en qué cantidad, en qué proporción? En 0,3 días. Lo he redondeado del 0,268 a 0,3. Esto me dice de que hay una disminución, ¿no? Lo van a leer más con calmita. Ahora, aquí está. Para un trabajador de 35 años, ¿cuántos días de ausencia espera? Aquí hay uno de 36 años en los datos y tiene 11 días de ausencia. Pero yo quiero 35 años. No es una interpolación. Aquí voy a reemplazar en la ecuación. Esta es la ecuación o el modelo lineal que he hallado, ¿no? Para un trabajador de 35 años, entonces reemplazo el valor de la edad en 35 y según el modelo, porque han visto que cuando era 36 años era 11 días, pero para 35, ¿cuánto será? Según el modelo, va a ser 12 días. ¿No? Es que más joven, ¿no? 36, ahora 35, un año más joven. Entonces, se espera más días de ausencia de él, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué motivo será? O sea, no sabe, no, depende de qué trabajo, qué empresa, no sabemos, ¿no? Ese contexto no sabemos. Pero solo son resultados estadísticos, ¿no? De aproximaciones o proyecciones, donde me dice que a un trabajador de 35 años se espera que tenga una ausencia de 12 días, ¿no? Hay que reemplazar ese dato que me da en el ejercicio, hay que reemplazar en el modelo. Y eso es lo que ustedes tienen que entregar como resultado. Aquí hay una pregunta, ¿no? ¿A qué edad el trabajador solo mostrará 5 días de ausencia? ¿Qué hago? ¿Cómo respondería esa pregunta? No es extra, pero para la discusión ahorita. Es reemplazar en Y 5 días. Exacto, muy bien, muy bien, ¿no? Aquí voy a reemplazar 5 y voy a despejar la edad. Ese es el juego que yo tengo, esa es la posibilidad que yo tengo con el modelo, ¿no? De poder tomar uno o el otro y usted de ahí ver qué situación, ¿no? ¿Qué valor me va a dar para 5 días de ausencia, ¿no? ¿Qué edad va a dar? ¿Qué es el resultado de la edad? Entonces, haciendo los cálculos sale 60 años, entonces,
Una persona de 60 años se espera que tenga solamente 5 días de ausencia, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que diría el modelo. Ahora seguro viene la correlación. Dice, calcular la correlación. Existe una correlación estadística entre las dos variables. Ahí está la correlación, está la fórmula de correlación, lo saco de la calculadora. Y la interpretación me dice de que es un modelo válido, ¿no? La correlación podemos ver que los datos sí tienen una tendencia lineal, ¿no? Por lo que el modelo de regresión es válido y su valor es mayor a 0,8. Eso es lo que estamos diciendo, que tenga que ser mayor a 0,8. Y si es próximo a 1, mejor. Pero 0,93 no es tan próximo a 1, pero sí es mayor a 0,8, entonces está dentro de lo que se espera. Entonces el modelo es válido porque el valor de la correlación es mayor a 0,8. ¿Alguna pregunta? Inge, Sí, dime nomás. entonces en el examen, para cada pregunta hay que poner la interpretación como en este examen. Aquí viene la situación. Dice, existe una relación estadística. Está haciendo la pregunta. Si solamente hubiera dicho calcular la correlación, solo calculamos la correlación y ahí termina. Pero como me ha pasado muchas veces, ¿no? No leen toda la pregunta y solamente calculan la correlación y ahí termina. Dice, existe una relación estadística, entonces esa es la interpretación de la correlación. Entonces ahí tú tienes que escribir la interpretación, porque está pidiendo la pregunta. En el inciso B dice, calcula el modelo de regresión, y al calcular el modelo, pero dice, existe una relación, entonces hay que también interpretar eso, hay que responder. Dependerá, pues, lo que pida en el examen, ustedes me lo entregan nomás, no es necesario hacer adicional, ¿ok? Ya, está bien. Sí, cito nomás, ese cuidado tengan, por favor. ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces voy a subir este archivo. Este es el archivo Excel, ¿no? Donde ustedes tienen la gráfica y van a encontrar en diseño, ¿no? Cuál es el diseño que he utilizado y todo lo que hemos tomado en cuenta. Para terminar hoy día, alguien habló de los casos positivos, ¿no? ¿Esta es una recta o una curva? Curva. Claramente es una curva, ¿no? Entonces, yo puedo pronosticar los casos positivos de la pandemia o del COVID o del coronavirus, tiene varios nombres, con una recta de regresión lineal. No. ¿No? Entonces, si yo, digamos, quiero cambiar a lineal, porque en verdad es exponencial. Miren cómo viene la forma. El r cuadrado para el exponencial es 0,895 y para el lineal es 0,64. ¿Qué me conviene, exponencial o lineal? Exponencial. Exponencial. El valor de cuadrado es mayor. Exponencial. No es lineal, no tengo que hacer un ajuste lineal de los casos positivos. Vea la línea roja, es lineal. Exponencial tiene mejor ajuste. Y esta es la ecuación exponencial, no es como un modelo lineal, tiene una E. Por eso se le llama modelo exponencial, porque ahora trabaja con la E neperiana, ¿no? Ahora, tal vez yo digo es polinómica de segundo o de cuarto orden. Pero el R, aquí miren, hasta 4 grados ¿no? Hasta cuarto grado. El R cuadrado habrá disminuido, habrá aumentado. Me conviene usar un polinómico de cuarto orden para pronosticar los casos. ¿Cuánto sale el R cuadrado? 0,8659, pero cuando es exponencial, 0,89, no 0,86. Entonces, es exponencial. Ese es el R cuadrado. O el R, ¿no? Porque es casi la misma al final. Eso es lo que me define, si realmente comprueba o no que se ajuste a un modelo el cuadro. Ahora,
esto tiende a subir, ¿no ve? Seguramente del día 110 va a seguir subiendo porque es exponencial. Entonces, algún momento va a tener que bajar. Entonces, hay otros tipos de modelos epidemiológicos que hacen un mejor trabajo en esto de proyecciones de casos positivos que la exponencial. Pero la exponencial hasta ahorita podría funcionar para pronosticar. Pero no sabemos, ¿no? Aquí están los datos, ¿no? Que he sacado de la página oficial. Y dependiendo del pronóstico, ¿no? Se pueden esperar más casos que ayer, ¿no? Y si ha habido más casos ayer, porque se toma en cuenta que es una tendencia a subir, entonces seguramente se va a encontrar mayor cantidad de casos, pero esto fluctúa. La línea azul, los puntos azules son los casos observados, los reales. Bien, fluctúa, no siempre sube, 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 a veces baja. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Con esto hemos terminado. Esto es lo que es la aplicación. Ustedes, si tienen alguna consulta adicional, hoy día necesito un poquito larga la clase porque en realidad las dudas para el examen ya tienen que venir, ya que es el día jueves el examen. ¿Algo más que quisieran consultar? Bien, vamos a parar la grabación.